Hola, aunque no lo creas, en el mundo y en México aún existe la lepra. ¿Qué tanto sabes de ella? ¿Cuántos contagios hay? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay algún tratamiento o no? ¿En qué países hay mayores casos? De esto precisamente te voy a hablar a propósito del Día Mundial de Lucha contra la Lepra. Este día se inició en 1954 por iniciativa del periodista francés Raoul Fulereau, que al visitar África descubrió el dolor de los enfermos y no solo escribió el libro 50 años con los leprosos, sino, además de crear una fundación, logró que las Naciones Unidas aceptaran decretar un día dedicado al tema. Para elegir la fecha, se pensó también en reconocer el trabajo de Gandhi en favor de estos enfermos, por lo que se buscó el domingo más cercano a su muerte, que fue el 30 de enero de 1948. Así, el Día de la Lucha contra la Lepra se celebra el último domingo de enero de cada año. ¿Por qué estoy involucrado en este tema? Pues porque soy capellán de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, que tiene más de 1000 años y su interés es ayudar a las personas que lamentablemente padecen por este problema. Por eso nos hemos reunido constantemente con autoridades de la Secretaría de Salud, médicos y todas las personas que tienen que ver con este problema. Y en estos días tuvimos una reunión en la que actualizamos los datos gracias a las siguientes personas. Las doctoras Marta Angélica García Avilés, subdirectora de micobacteriosis del Programa de la Eliminación de la Lepra, Iris Estrada García, del Laboratorio de Inmunología Molecular, Patricia Guadarrama, Iraíz Lisbeth Rodríguez y el doctor Juan José Salazar. Gracias a ellos te puedo compartir la información más importante, no solo para ayudar a erradicar la enfermedad, sino también para evitar todo tipo de discriminación. Pero vamos parte por parte. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad que afecta la piel, los nervios periféricos y los huesos, ocasionando discapacidad, por lo que desde la antigüedad, al ocasionar la pérdida de miembros como dedos, orejas o nariz, ocasionaba horror hacia quien la sufría y a la población en general, por lo que se aislaba a quienes la padecían. El mejor ejemplo lo tenemos en la Biblia, además de los leprosarios de la Edad Media y aún hasta el siglo XX. ¿Qué es lo que ocasiona la lepra? En la antigüedad, sobre todo en el Antiguo Testamento, se consideraba que era un castigo divino. Afortunadamente, la ciencia avanza y nos dice que se trata de una bacteria. Los estudios mencionan que hace varios millones de años hubo dos bacterias que se separaron de tuberculosis, pero hasta hace 12 años se conocía solo una, la bacteria del Microbacterium lepre, que fue identificada por Hansen en 1873 en Noruega, quien lamentablemente no logró convencer a los médicos de su tiempo porque no fue capaz de cultivarla ni de infectar conejos, que era la forma en que en aquella época se podía confirmar. Pero fue la primera enfermedad a la que se le pudo asociar con un agente infeccioso, y eso es muy importante. Hansen envió en 1879 una muestra de tejido a Albert Neisser, un bacteriólogo alemán que aisló la bacteria en 1880 y en 1960 Shepard la inoculó en la almohadilla plantar del ratón blanco. Pues hasta ahí iban los avances de la ciencia, pero en el año 2008 se tuvo una sorpresa. ¿Por qué? Un nuevo avance. Lamentablemente, dos mexicanos indigentes murieron en Estados Unidos con unas heridas muy dolorosas, pero además con lesiones totalmente distintas a las que normalmente se tenían con la lepra. Esto hizo que su caso se estudiara y se descubrió que no solamente había una bacteria que producía la lepra, sino en este caso una segunda, a la que se le llama Microbacterium lepromatosis.
Y algo muy interesante es que esta bacteria que te acabo de mencionar es la más común en México. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en incubar la bacteria? Aquí no podemos hablar de una regla general, porque se tienen casos en que la bacteria inmediatamente incuba y produce la enfermedad, inmediatamente ya aparece con todos los síntomas, pero hay casos en que se ha tardado 20 años en que la bacteria pueda incubar. De tal manera que depende seguramente de cada persona, de cada caso, pero hay casos en que no se puede detectar precisamente por el tiempo en que tarda la incubación. ¿Cuántos casos anuales aparecen en el mundo? Unos 200.000 casos a nivel mundial. ¿A quién afecta la lepra? Inicialmente se pensaba que únicamente a los humanos y a los monos, pero actualmente se considera que también a los armadillos. Por eso es que comer carne de armadillo se ha visto también como una causa de lepra. Y en el año 2016 se descubrió que también afecta a las ardillas rojas de Europa, por lo que tanto el armadillo como la ardilla roja se pueden convertir en, digamos, elementos que contagien esta enfermedad. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se transmite? Pues sería a través de la vía aérea, es decir, hablando, estornudando, con un contacto muy cercano, pero también se ha descubierto que puede ser a través de insectos, y en Malasia y en Indonesia se ha descubierto que a través de el agua contaminada y también del musgo. Pero fíjate muy bien, es mucho más fácil el contagio cuando hay desnutrición, es decir, cuando hay pobreza, y también hay un factor importante que es el factor genético, es decir, hay personas con una mayor predisposición. Las personas pueden tener lepra con mayor cantidad o con menor cantidad de bacilos. Los multibacilares, es decir, muchos bacilos, son los que pueden contaminar a muchas personas y es del tipo que hay en nuestro país. De hecho, el 70% de los casos. La siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de lepra hay? Las formas clínicas que se conocen son la caso indeterminado, la tuberculoide, la diforma y la lepromatosa, que es a El tipo través de del lepra llamado nódulos. lepromatosa es el que provoca lo que se conoce como cara leonina porque desaparecen los surcos faciales, hay hipertrofia labial, la nariz se ensancha, aparece leproma y los ojos parecen hacerse pequeños dando la apariencia de la cara de un león. Pero existe también la llamada lepra bonita porque, como se puede ver a la derecha, solo provoca hinchazón o inflamación. Sin embargo, en esta última, los pacientes están tan llenos de bacterias que pueden tener reacciones como esta, además de muchas dolencias y fiebres, especialmente cuando inician el tratamiento. Otra pregunta interesante. ¿Dónde surgió la bacteria? Los estudios moleculares y epidemiológicos mencionan que muy probablemente se originó en África y desde Egipto pasó primero a Oriente Medio, a Asia, después a Europa y luego llegó hasta América. Algunos mencionan que fue precisamente el ejército de Alejandro Magno el que la llevó desde Egipto a estos lugares de el Medio Oriente y Europa y por supuesto desde ahí llega con la llegada de los españoles y de los portugueses a nuestro continente. Fíjate, por las migraciones que ha tenido nuestro país, México tiene distintas cepas de lepra. Tiene cepas de origen africano, de origen europeo y de origen asiático. Hay otra pregunta que tiene que ver con que si la persona puede saber si ya se ha contagiado de lepra. Y la verdad es que son muy pocos los síntomas.
pueden aparecer durante unas cuantas horas e incluso días nada más unas manchas rojizas o amarillentas que desaparecen rápidamente, y esto pues haría que una persona pensara que se trata de alguna pequeña enfermedad de la piel únicamente. En otros casos pueden aparecer nódulos y también se puede perder, esto es muy importante, sensibilidad. Hay casos que se cuentan en los que una persona estaba fumando y el fuego ya estaba llegando, o mejor dicho, ya estaba tocando los dedos de quien sostenía el cigarro, y al no sentir precisamente el calor del fuego, esto hizo que él y los que estaban junto a él se dieran cuenta de que había sido contagiado por la lepra, y también se puede llegar a tener una pérdida de fuerza. Hay pruebas, porque alguna gente diría, oiga, es que yo quiero saber, sospecho que tengo lepra o algún familiar la tiene. ¿Hay alguna prueba para que yo pueda saber si la tengo? Sí. Esta prueba se hace en el lóbulo de la oreja, de tal manera que haciendo una prueba en esta parte se puede saber si las personas tienen este mal. Por eso es muy importante la detección temprana para poder encontrar también una solución temprano. ¿Existe la lepra en todo el mundo? Vamos a ver. Este mapa nos permite ver los lugares donde hay lepra. Los que tienen un color azul intenso son los que tienen más casos, y los que tienen color blanco, como Rusia, no es que la lepra no exista, sino que no han informado. En América, 33 países la tienen, especialmente Brasil, y a nivel mundial son más hombres que mujeres los que la padecen. En México, 9 estados concentran el 76% de la prevalencia: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Los 12 estados que no tienen incidencia son Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí y Zacatecas. Esta tabla nos permite ver el aumento y la disminución entre 1989 y el año 2019. ¿La lepra es curable? Sí, afortunadamente sí. ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento dura un año. Se da una dotación gratuita de pastillas de origen europeo durante 26 días y se debe tomar 2 pastillas diarias y 3 especiales cada mes. Acabado este tiempo, se vuelve a dar otra dotación a la persona. Es decir, las organizaciones a nivel mundial que ayudan a los enfermos no entregan la dotación de todo el año, sino que la van entregando poco a poco. ¿Para qué? Para estar revisando que la persona se está tomando el medicamento. Y una forma de saber que la persona se está tomando el medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento hace que la piel se obscurezca y el médico inmediatamente detecta si el enfermo está tomando el medicamento o no. La siguiente pregunta es, ¿cuándo comenzó a curarse? Vamos a ver esto. En 1919 se descubrió el test de Mitsuda, llamado así en honor de Kensuke Mitsuda, que es la reacción que produce el antígeno en la piel con una infección intracutánea. Actúa indicando el estado inmunitario del paciente. El antígeno es el material obtenido a partir de tejidos lepromatosos. A principios de la década de 1940, el doctor Guy Henry Fayette y sus colaboradores comenzaron a utilizar inyecciones dolorosas de sulfonas para tratar la enfermedad en un leprosario en Carville, Louisiana, Estados Unidos. Este grupo de fármacos actúa como antibióticos y como antiinflamatorios. Actúa inhibiendo el crecimiento de los microorganismos. En 1945, el doctor Robert Greenhill comenzó a estudiar con derivados de sulfona y fue el primero en usar dapsona en el tratamiento de la lepra, sentando las bases para los tratamientos que todavía se usan en la actualidad. Descubrió que el medicamento tomado tenía el mismo efecto que las inyecciones.
Afortunadamente los avances continuaron y en 1953 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Lepra en Madrid, España, y posteriormente han continuado diversos encuentros. Gracias a eso, en 1982, la Organización Mundial de la Salud aconsejó el uso de la poliquimioterapia, que es el tratamiento actual. Sin embargo, el problema es que sin diagnóstico puede haber daños severos, lesiones, deformaciones, además de la discriminación e incluso la muerte. Por esta razón, en nuestra organización de la Orden de San Lázaro, hay religiosas que en camionetas salen a rancherías, a poblaciones, a buscar a las personas que lamentablemente están enfermas y por pena, por quizás ignorancia, no saben el problema que tienen y además quizás puedan estar contagiando porque viven muy cercanamente a ellos los familiares y cuando se detecta a tiempo se pueden hacer cosas maravillosas. Por eso necesitamos que esto se difunda para que la gente no sufra, tengan un diagnóstico a tiempo. Otro problema es que no todo el personal de salud está capacitado para detectar la lepra. En ocasiones llega una persona a una clínica y confunde la enfermedad con algún problema de tipo de la piel, dermatológico, y entonces no hay una respuesta adecuada. Por eso es necesario unir esfuerzos con la Secretaría de Salud y todas las áreas médicas del país y para ello nuestra Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro hace una labor especialmente en vamos a llamar, en una clínica en Irapuato, tenemos otra clínica en Morelia, teníamos una en La Barca, pero por cuestiones lamentablemente de seguridad se tuvo que quitar, pero queremos abrir en otros espacios gracias a tu ayuda de distintos centros en que por lo menos se pueda informar y de esta manera la gente acuda a buscar la ayuda necesaria. Y ahora te invito a que veas algunos datos históricos sobre los leprosarios en México porque quizás ni siquiera sabes por qué se llama así la estación de San Lázaro del metro y otras cosas. Vamos a ver esto. Entre 1521 y 1524, para evitar contagios, Hernán Cortés mandó construir un hospital para lazarinos o enfermos de lepra a las afueras de la ciudad, muy cerca del convento y hospital de los santos Cosme y Damián y la garita de San Cosme. Pero como allí se encontraba la fuente de la Tlaxpana, a la que acudía mucha gente por agua, fue destruido por Nuño de Guzmán en 1528, alegando que los enfermos tomaban agua del mismo acueducto que la llevaba a la ciudad y la estaban infectando. Lamentablemente, también años después, el acueducto y esta fuente que estamos viendo desaparecieron. Así que el segundo hospital tendría que ubicarse en el peor de los rumbos, al oriente de la ciudad. Y por ser San Lázaro el patrono de los leprosos, no solo el hospital sino todo el rumbo tomó también ese nombre. Fue en 1572 cuando el doctor Pedro López, de los primeros egresados de la Universidad Pontificia, lo refundó con su propio dinero y su familia lo estuvo atendiendo. A partir de 1721 fue atendido por los hermanos de la Orden de San Juan de Dios. Lamentablemente, los juaninos fueron expulsados en 1820 y aunque poco después les permitieron volver a atenderlo, en 1861 se los quitaron definitivamente y ahí comenzó el abandono del Hospital de San Lázaro. En 1862, los enfermos fueron trasladados al nosocomio de San Pablo, que fue más adelante el Hospital Juárez, pero ¿qué quedó de aquel hospital? Pocos saben que la estación del metro San Lázaro lleva el nombre por el leprosario y la locomotora porque en sus cercanías, antes del metro, hubo una estación de tren, pero estas imágenes muestran la situación en que se encuentra lo poco que queda del lazareto o leprosario cercano a la esquina de la calle de Alarcón y avenida Ferrocarril de Cintura en la colonia Emiliano Zapata. El hospital
desapareció como consecuencia del terremoto del 7 de abril de 1845 y la iglesia perdió la torre. El conjunto fue fraccionado y vendido hacia 1890. Según el INAH, la construcción fue declarada monumento histórico desde 1931, pero se encuentra en el abandono. Parte de lo que queda fue comprado por la Asociación Religiosa Pentecostal Asambleas de Dios y el terreno donde hay estacionamientos laterales por una compañía de bienes raíces. Pero como el problema de la lepra continuó, fue necesaria la participación de una voluntaria de anteriores lazaretos. En 1939, Dolores Soto, mejor conocida como la Madre Lolita, organizó un plantón en el Zócalo con varios enfermos de lepra para solicitarle al presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, un sanatorio con atención especial. Y ella, gracias a su esfuerzo, logró que el 11 de septiembre del mismo año el presidente inaugurara el Hospital Dr. Pedro López, llamado así por el benefactor del que ya hemos hablado del siglo XVI. Esto fue en el kilómetro 34 y medio de la carretera federal México-Puebla, en la zona de Ixtapaluca, sobre terrenos de la expropiada hacienda de Soquiapá. Este hospital llegó a albergar a más de 800 personas. A cada enfermo se le otorgó un pedazo de tierra para que la trabajara y obtuviera dinero, así como una cama en un dormitorio compartido con 3 personas. Además, el lugar contaba con peluquería, billar, tienda, casino, campos de fútbol y béisbol y hasta una cárcel. Era el único lugar oficial y legal en México para tratar la lepra, aun cuando existían 6 lugares de atención preventiva en el país. A finales del siglo pasado, cuando se consideró que no era necesario que los enfermos estuvieran aislados, este lugar también cayó en el abandono. Actualmente no se necesita separar a la gente que tiene esta enfermedad, pueden recibir su tratamiento y estar en casa con las recomendaciones que los médicos les van diciendo, una higiene bastante profunda, no hay problema de contagio y los familiares pueden estar tranquilamente con ellos. De tal manera que si tú, yo, todos hacemos lo necesario para que se difunda qué es la lepra, cómo se contagia, la limpieza que se necesita tener, la ayuda que se puede recibir con los medicamentos totalmente gratuitos, haremos que algún día esta enfermedad sea erradicada. Una enfermedad que cuando en otro tiempo la gente era llevada a un hospital, era como si estuviera condenada a vivir todo el tiempo en la cárcel, porque en algunos digamos, leprosarios, lazaretos, como se mencionaba, se les ponía incluso un grillete para que no pudieran salir. Una situación lamentable, una manera de considerar apestados, indignos, maldecidos a personas que simplemente estaban enfermas y creo que esto tiene que ir cambiando. Agradezco tu atención y recuerda que si este video te gustó, no soy experto en medicina, he hecho un esfuerzo para divulgar un poquito, pero si te gustó el video, compártelo y si quieres que te lleguen mis demás videos en forma automática, recuerda que te puedes suscribir donde te pone esta opción para que te lleguen en automático. Gracias y hasta el próximo video.